Oremos con el Evangelio. Domingo 11 de noviembre, 32º del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el monte en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos les dijo: «En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Ya estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario.
Y el mensaje de hoy es muy especial, porque hoy se nos habla de la entrega de nuestra correspondencia a Dios por lo que nos ha dado y nuestro compartir con el prójimo. La escena del Evangelio nos dice que Jesús va al templo de Jerusalén y, como siempre lo hace, quiere purificar todo lo que desacraliza el templo a causa de la costumbre, la repetición y la rutina de los judíos. Si recordamos, son muchos los versículos donde Jesús es llevado o va al templo. Cuando apenas tenía unos días de nacido, sus padres lo llevan a presentarlo. A los 12 años, tras escaparse, entra al templo a escuchar y preguntar sobre la palabra. Cuando entró a sacar a los vendedores y los animales, cuando hablaba con autoridad, cuando iba al amanecer o salía a altas horas del templo, cuando sanó dentro del mismo, también allí reveló que él venía a hacer la voluntad del Padre. Se encontró con varios liberados y sanados y les advertía. En fin, y ahora entra al templo e instruye a sus discípulos y les dice que al templo no se puede entrar con el ego. Los escribas van a ser vistos, se pasean con amplios ropajes, les gusta que les hagan reverencias y buscan siempre los puestos de honor en los banquetes. Además, se devoran los bienes de las viudas y aparentan con oraciones. El que obre como ellos se condena rigurosamente. Paremos aquí para reflexionar entonces esta parte. Como bien sabemos, queridos hermanos, el templo, aunque todos podemos entrar en él, el templo no es nuestro, ni siquiera es del cura o de la diócesis. El templo es de Dios. Como es un lugar donde por fe creemos que está Dios, se debe respetar. Como los escribas de aquel tiempo, nos hemos acostumbrado tal vez que el templo es una construcción más de arquitectura especial o históricamente valioso, o simplemente algo así como un museo. Viene entonces la pregunta de reflexión: ¿en qué tengo yo estimado el templo? El Papa Francisco hace 2 días nos decía que el templo y los sacramentos no son actos sociales ni eventos familiares, son momentos sagrados y como sagrados se deben respetar. Basta mirar la mayoría de los fotógrafos de hoy que no tienen idea y con su paseo de un lado para el otro, con su cámara, con las luces y sus ayudantes, hacen sacrilegio en los matrimonios, en los bautismos y en el resto de sacramentos. O algunos músicos que cantan a sueldo y entran al templo a cantar con el mismo fervor con el que entraron la noche anterior a una discoteca, y que no le cantan a Dios, sino que le cantan a la quinceañera, o a la abuela en sus 70 años, o a la familia del difunto, y entre más llore la familia, pues mejor cobra. Y todo esto lo vamos aceptando poco a poco, creyendo que lo importante en el templo es el que se pavonea, y no es así. Claro que también los que nos llamamos fieles entramos al templo de costumbre, hablamos por celular, o entramos a escamparnos de la lluvia, o a descansar del sol, entramos a criticar a los demás, a ver cómo vinieron los demás vestidos, y hacemos de todo. Los que tenemos algún oficio dentro de la liturgia también nos podemos creer más importantes, y esto no es así. Al templo, mis queridos hermanos, se entra con humildad, a presentar a Dios nuestra pequeñez. Tenemos que bajarnos del ego. Les comparto una linda reflexión del padre Luis Guillermo Roballo. Jesús vio que llegaba gente acomodada a depositar su ofrenda abundante en la alcancía, anunciándolo por el ruido de las monedas o el silencio de los cheques. Y vio también una viuda pobre, la cual no podría comprar ni siquiera un par de palomas. Tal vez los ojos de aquella viuda se cruzaron con la mirada del Señor. Él ve lo que los demás no ven. Ve que lo pequeño puede ser muy grande, que lo poco puede ser mucho, que lo que nadie ve es lo que atrapa el corazón de Dios. Ve que lo poco puede ser mucho para el corazón de Dios. Esos 2 centavitos fueron millones para Dios, ya que detrás de ellos se escondía toda una vida. Jesús entonces se volvió a sus discípulos diciéndoles: os aseguro que esta pobre viuda ha dado más que los demás, porque ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesús, de frente al arca de las ofrendas, ve a muchos que echaban de lo que les sobraba,
Y observa también que la viuda pobre, desde el silencio de su corazón, daba todo lo que tenía para vivir. Con sus 2 centavitos dio más que las grandes donaciones de los acomodados. Ella confiaba en el Dios de los pobres como su riqueza y el tesoro de su corazón. Jesús se maravilla con la vida de esta mujer, porque los 2 centavitos que dio son prolongación de su gran corazón. Y si económicamente no valían nada, era toda su fortuna. Con ellos estaba dando su vida entera, y a cambio le permitieron unir su existencia a Dios, enseñándonos que la generosidad sencilla y discreta lo echa todo y lo da todo. En consecuencia, mientras esta mujer, al dejar su vida entera en las manos de Dios, se ganó el corazón y la mirada amorosa de Jesús, los otros se ganaron solo el aplauso de los demás. Digamos que la viuda pobre nos enseña que siempre podremos dar. La cantidad no es lo importante. Todo lo define la grandeza del corazón agradecido que se hace generoso. Para dar, más que mirar cuánto nos queda, hay que mirar lo que el otro necesita. No mirar cuánto tenemos, sino de cuánto carecen los demás. Antes de abrir la billetera, hay que abrir el corazón, porque la verdadera limosna, como la de la viuda, sale del corazón y no del bolsillo. Todos podemos dar, pero sabiendo dar. Unos dando mucho siempre dan poco, otros dando poco siempre dan mucho. Unos no tendrán grandes cosas para dar, pero siempre podrán dar una sonrisa, una palabra de bondad, un consejo, un abrazo, una palabra de esperanza y de ilusión. También el Señor hoy nos observa y mira nuestro corazón. ¿Le damos a Dios los primeros frutos de nuestro amor o solo le damos obras? A Dios no le interesan las cantidades, sino la calidad de lo que somos, de lo que amamos, la calidad de nuestro corazón y de nuestra vida a cambio de su amor eterno. Darle lo mejor es ganarnos de antemano todo su corazón, porque Él nos quiere a nosotros más que a nuestras cosas y quiere que nos fiemos de Él, que nos abramos a su amor. Solo entonces brotará libremente de nuestras manos la ofrenda como la ofrenda de la viuda. Al dueño de todo no se le pueden dar sobras, sino lo mejor de cada uno de nosotros. Tristemente también hoy vemos que muchos viven de 2 centavitos. Muchos que aún buscan en los basureros algo que comer y hasta son capaces de darle a otro tan pobre como ellos. No dan las manos, sino que dan el corazón. No olvidemos que el mérito de nuestra ayuda no tiene ninguna relación con su valor material, sino con la profundidad que la impulsa desde el corazón. En nuestra sociedad suele suceder que cuando hay cambio de moneda, muchos aprovechan para comprar las cosas bien baratas, convencidos que con esas cositas ya pueden cumplir con los compromisos de Navidad y quedar bien ante los demás, dándole los mejores regalos pero a bajo precio. El valor de lo que damos no depende de lo que damos, sino del corazón con que lo damos. Podemos dar mucho y no damos nada. Podemos dar poco y dar mucho. Todo depende de la generosidad del corazón y de la profundidad con la que brota. El valor de las cosas no depende de su tamaño, ni de su brillo, ni del ruido que producen, sino de la generosidad que las acompaña. Dios no mira la chequera, Él mira el corazón, y más que mirar lo que damos, mira cómo lo damos y con cuánto corazón lo damos. No son las cuentas bancarias en las que se fija el Señor, sino en la bondad, sinceridad y generosidad del corazón. Un feliz domingo para todos y nos vemos en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.